En un mundo donde hay tanta expectativa y receta para todo, tanta bajada de línea, venimos a contarte lo que vimos y vivimos en el camino de la maternidad y sus 1000 aristas. Somos Male y Marian, Dos amigas con ganas de charlar de cosas que sabemos, otras que ni idea, pero que aún así está bueno compartir. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos A todos y todas que nos Bienvenido. escuchan. Bienvenido, y tenemos un invitado esta vez, no dos, como las últimas veces que nos vimos. Bueno, hoy estamos con Federico Simone. Él es médico, ginecólogo y obstetra, o tocoginecólogo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar un poquito, Marian, hoy? Bueno, vamos a hablar que estamos terminando de pasar octubre, el mes rosa, y bueno, nos parecía importante traer un poquito de conocimientos, de prevención acerca del tema, no solo del cáncer de mama, como es el mes rosa, sino acerca de otros tipos de cánceres que pueden producirse en la mujer. Y queríamos leerles un pedacito de algo que por qué es que se llama mes rosa a este mes de octubre. El mes de octubre se conoce como el mes rosa porque se dedica a crear conciencia y sensibilizar sobre el cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud estableció este mes para aumentar la atención y el apoyo a la detección temprana y el tratamiento de esta enfermedad. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, y en esta fecha las mujeres y asociaciones de todo el mundo se colocan un lazo de color rosa. En el caso nuestro, remeras rosas. Remeras rosas, como podrán ver. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo. Sin embargo, si se detecta a tiempo, más del 90% de los casos pueden curarse. Montón. Mucho. Y bueno, como mencionaba acá Marian, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, pero también hay otro que es bastante frecuente y que es otro tipo de cáncer que se puede prevenir, ¿no es cierto? Contame un poquito de eso. Sí, bueno, me imagino que estás refiriéndote al cáncer de cuello de útero, el cáncer de cervix. Bueno, básicamente sí, está perfecto lo que dijo Marianela con respecto al cáncer de mama. El cáncer de mama es, por lejos, el cáncer más frecuente, que el que genera mayor mortalidad en el mundo, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Pero si ¿no es cierto? Lo tomamos por edades, el cáncer de cuello de útero es el que genera el mayor número de muertes en las mujeres un poco más jóvenes. A ver, estadísticas, yo sé que por ahí aburren un poco, pero se habla de que hay aproximadamente unos 4.600 casos nuevos de cánceres por año, de muertes por cánceres por año, lo que equivale a más o menos unas 6 muertes por día por cáncer de cuello de útero, o sea que es un montón. Y al igual que lo que dijo Marianela, también es prevenible. Y ahí un poquito me parece donde entra la tarea nuestra de los ginecólogos, que es el tema del diagnóstico precoz y la prevención. Si bien son dos cánceres muy muy frecuentes, lo bueno es que tienen métodos de diagnóstico precoz, y básicamente en eso se centra el control ginecológico. Yo sé que, por ejemplo, el mes de octubre es el mes rosa, pero en el consultorio nosotros no hacemos esa diferenciación y le apuntamos al control ginecológico general. Básicamente, si quienes los desarrollo, pero el control ginecológico está centrado justamente en el diagnóstico precoz de esos dos tipos de cánceres, el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero. ¿Y cómo se hace? Bueno, el control ginecológico anual incluye básicamente revisar, si se quiere, esos dos órganos de choque, las mamas y el cuello del útero. ¿Cómo se evalúa las mamas? Una vez por año, ¿no es cierto? Prácticamente desde la pubertad en la niña, hay que hacer un examen clínico de mamas, que no es ni más ni menos que revisar los pechos, un examen por parte del médico. Te palpan directamente. Sí, yo no sabía que tan chiquitas, de la pubertad. A ver, yo lo que siempre les digo a las chicas, es difícil también, porque son chicas jovencitas,
bueno, ahora la mayoría de las son ginecólogas, ¿viste? Pero en un momento éramos todos hombres y era medio a veces tipos más grandes, entonces no estaba bueno para una chica de 11, 12, 13 años ir a un médico varón que te revise los pechos. Entonces Claro, yo se siempre sentía incómoda, capaz. yo les digo, mira, si querés traerla, la vamos a revisar, le vamos a explicar, primero vamos a hablar con ella y cuando se sienta con confianza, por ahí revisamos los pechos. Y es un poquito lo que hacemos. Pero sí, estaría bueno que una vez que comienza, ¿no es cierto?, la pubertad, que aparece el desarrollo mamario, por lo menos un controlcito cada tanto, no sé, no te digo que todos los años, que sería lo ideal, pero para ver cómo está ese desarrollo mamario. Eso también a veces lo hace el pediatra, también eso también es una ventaja, que por ahí las chicas hasta los 13 años, 14 años... Es que están justo en esa transición, entonces por ahí las agarra casi más el pediatra que vos Sí, las agarras sí, más grandes. y tienen más armas por ahí que nosotros, que por ahí en la parte juvenil vemos un poquito más, pero infanto juvenil, de la parte de niños vemos menos. Pero bueno, la idea sería esa, que a partir, y yo le digo eso a las mamás por ahí, porque muchas veces lo que te consultan es la mamá que viene y te dice, ay, tengo a mi nena que ya está en la pubertad o ya tuvo su primera menstruación, ¿qué deberíamos hacer? Y yo le digo, bueno, mira, tráela un día, cuando ella quiera venir, y hablamos, y explicarle que esa vez no la voy a revisar, simplemente vamos a charlar, no la voy a poner incómoda con preguntas, si hay un tema que no quiera hablarse, no se va a hablar, ¿viste? Como para que la primera vez tome confianza. Y después, bueno, cuando la paciente por ahí tenga ganas, decida que está en condiciones, por ahí ofrecerle la posibilidad de revisarla, ¿no es cierto? Y bueno, el examen clínico es eso, es revisar los pechos y después enseñar el autoexamen de mamas para que las chicas sí lo puedan hacer en su casa todos los meses. Es así, es todos los meses y hay que hacerlo en la casa. Se les explica siempre, no todas las chicas lo aplican y también se ha visto también que, bueno, uno sabe que no lo van a aplicar, entonces le pone hincapié al control anual. Al control anual. En parte de mama sería eso, por lo menos hasta qué edad. Si no hay factores de riesgo o antecedentes familiares, hasta los 40 años. A partir de los 40 años, una vez por año, por lo menos hasta ahora, ya veremos si cambia, porque viste que todo esto es muy variable, una vez por año la mamografía. Mamografía, recuerden, no ecografía mamaria, por favor. La ecografía no es un método de screening. Screening son métodos de tamizaje. Es como un colador. Pasás toda la población y detectás alteraciones, ¿no es cierto? Que no necesariamente tienen que ser patológicos. Por eso pues un screening es una zaranda grande. Cae mucho, queda mucho en esa zaranda. Y después, bueno, hay que, de esa zaranda, de esos pacientes, hay que sacarlos que verdaderamente puedan tener algo. Por eso son métodos de screening, son métodos de tamizaje. Una zaranda, justamente, un colador. Pero el método de screening en el cáncer de mama es la mamografía. Las ecografías son métodos complementarios. Toco algo, hay un dolor, bueno, ahí puedo pedir una ecografía, inclusive haciendo una mamografía, por ahí me pide el mismo radiólogo que hace la mamografía, informa que hay que hacer una ecografía y se pide en ese caso. Claro, se complementa a la mamografía. Claro, lo digo más que nada porque vienen muchas chicas, sobre todo las chicas cuando comienzan, con mucho temor, me va a doler, ¿qué va a pasar? Sí. Y me puedo hacer una ecografía, en vez, como que la ecografía siempre está bien aceptada en todos lados, ¿viste? Es como en el embarazo. Vos a la paciente le podés pedir cualquier cosa y te va a mirar, pero le pedís una ecografía, eso tiene el valor mágico y les encanta. A todo el mundo, bueno, les habrá pasado. Bueno, con la mama pasa lo mismo. Te piden si no pueden hacer ecografía y hay que explicarles siempre esto que estoy diciendo. Hay determinado tipo de lesiones que solamente se van a ver con la mamografía. La mamografía. Entonces, a partir de los 40 años, mamografía. Antes de los 40, el examen mamario anual y el autoexamen mensual en la casa. Y una ecografía o una o las que hagan falta eventualmente. Entonces, a veces hay pacientes con mastalgia, así dolor en el pecho, y uno estudia, o cualquier cosa que note y se puede agregar. Pero me gustaría que quede ese concepto. Bien.
Eso, no sé qué quería. No, eso, claro, para lo que es el cáncer de mama. Y ahora, para lo que es el cáncer de cervix. Bueno, justamente eso, por eso. Bueno, respecto al cáncer de cervix, ya es el otro capítulo, el otro del control ginecológico, que es el Papa Nicolau o los métodos de detección precoz. Actualmente el método, contamos con 2 métodos, si se quiere, o 3, sumémosle, que son el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Y la colposcopía, como se hacía, sí. como se hacía tradicionalmente. Recordemos que el método de screening siempre es el Papa Nicolau. De vuelta, la colposcopía ya es un método más específico, pero bueno, generalmente cuando lo hace el ginecólogo tenemos tradición en Argentina, porque claro, tenemos formación mirando siempre Europa, porque en Estados Unidos no es así, de hacer Papa Nicolau y colposcopía, ¿cierto? Y ahora se ha sumado el test de BPH. O sea, resumiendo un poquito qué es cada cosa, el Papa Nicolau consiste en tomar una muestra del cuello del útero, sacamos células, las ponemos en un portaobjeto y las mandamos a analizar. Y vemos cambios en las células, ¿no es cierto? La colposcopía consiste en mirar con un aparatito que se llama colposcopio, con la aplicación de algunas soluciones, que en este caso es ácido acético, y vemos cómo se ve el cuello del útero mediante la aplicación de ese ácido acético y con la ampliación de la visión que da el colposcopio, ¿no es cierto? Ya es un poquito más específico y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos ya lo usan cuando hay una alteración en el PAP. Y en los últimos años lo que se ha sumado es el test de BPH. El test de BPH es un estudio de laboratorio, si se quiere. Es una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Se acuerdan del coronavirus y de los famosos hisopados que hacían la famosa PCR? Bueno, acá es una PCR, nada más que en lugar de ser un hisopado faríngeo, es como si fuera un hisopado del cuello del útero. Y lo que determina es el virus, si está el virus o no, el virus papiloma humano, ¿no es cierto? Y te determina los tipos de virus o cuál tipo está presente si estuviera presente. No hemos dicho nada, pero recordemos que el cáncer de cuello de útero es uno de los cánceres, no sé si calculo que el único, por lo menos hasta ahora, o de los que yo por lo menos sé, que está causado por un virus, que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, la enfermedad de transmisión sexual más difundida en el mundo. Ese virus del papiloma humano lo que hace es llegar al cuello del útero produciendo la infección, ¿no es cierto? Se queda ahí y bueno, con el correr del tiempo puede generar lesiones, que pueden ser verrugas o algún otro tipo de lesiones que se conocen como lesiones precursoras, que si uno no las trata, no las controla, con el tiempo pueden llegar a desarrollar un cáncer de cervix, ¿no es cierto? Recordemos, el cáncer más frecuente en las mujeres jóvenes. Tampoco quiere decirse que si hay una lesión chiquitita en el cuello del útero, sí o sí va a haber un cáncer. Desencadenar en no, porque también tenemos un sistema inmune, ¿no es cierto?, que se encarga también de eliminar esas lesiones. ¿Y por qué digo lo del sistema inmune? Bueno, porque ya estuvimos viendo lo que era diagnóstico precoz, que era Papa Nicolau o test de BPH, colposcopías, si se quiere, pero el cáncer de cuello de útero además tiene una vacunación, ¿no es cierto? Me imagino que habrán escuchado hablar, seguramente, de la vacuna contra el virus del BPH, ¿no es cierto? Que desde el año 2011 acá en Argentina se comenzó primero vacunando a las niñas, ¿no es cierto?, a las niñas de 11 años de edad justamente, y bueno, 6 años después ya se comenzó a vacunar a los varones. O sea, actualmente se vacunan varones y mujeres, claro. Pero ¿cómo sería para vacunar, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando y quiere, no sé, vacunar a su hija o a su hermana? ¿Está en el calendario? Eso, ¿está en el de vacunas? Una vacuna del calendario oficial. Es obligatoria. Sí, calendario obligatorio. A ver, ha habido un cambio justamente este último año, porque la vacuna arrancó con 3 dosis, después pasó por 2 dosis. Y es más o menos, la indicación de 2 dosis es la que indica, si se quiere, los laboratorios que las hacen, ¿no es cierto? Hasta comienzo de este año se vacunaba a los 11 años, se comienza a vacunar, ¿no es cierto? Y se colocaban 2 dosis. Una dosis separada por no menos de 6 meses, ¿no es cierto?
la primera dosis el momento cero y a los 6 meses mínimo la segunda dosis, ¿no es cierto? Eso era para, en el caso de, hay 2 tipos de vacuna. La vacuna puede ser tetravalente, que es contra 4 tipos diferentes de virus de papiloma humano, que son los más comunes. El 6 y el 11, que son más asociados a verrugas genitales, y el 16 y el 18. Actualmente se está utilizando una vacuna que es nonavalente. Se incorporan 5 tipos más de virus de papiloma humano, ¿cierto? De serotipos, que son, bueno, el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, para que sepan, pero esa es la vacuna nonavalente. Y deben haber muchos más todavía que los vamos a estar estudiando. Bueno, tanto con una como con la otra, el esquema era el mismo, ¿no es cierto? Nada más que había diferencias, porque en el caso de la vacuna tetravalente, se vacunaba con 2 dosis hasta los 14 años. Hasta los 13 años, perdón. A partir de los 14 se tenía que vacunar con 3 dosis, que era una a los 2 meses, no menos, y a los 6, no menos. Y con la vacuna nonavalente era un año de diferencia. De los 11 a los 14 se vacunaba con 2 dosis y a partir de ahí 3 dosis. ¿Qué pasa? La Organización Mundial de la Salud tiene una meta que es una meta para el 2030 que se llama meta 90-70-90. No tiene nada que ver probablemente con las medidas. Con las medidas supuestamente 90-60, estándar. Pues 90-60. Esos son 90-70. ¿Qué significa? Que para el año 2030 hay que llegar a un 90% de las niñas, estamos hablando porque es un cáncer ginecológico, ¿no es cierto? Pero se vacuna todo. Hay que llegar al 90% de las niñas vacunadas a los 11 años de edad, o a esa edad más o menos, alrededor de esa edad. Un 70% de las pacientes entre 35 y 45 años que estén testeadas al menos 2 veces, ya sea con el test de BPH, con el PAP, y un 90% de las pacientes que tengan lesiones que estén controladas y tratadas y controladas. Esa sería la meta del 90-70-90 para el 2030. Si nos fijamos en estadísticas de cuánta población vacunada tenemos en Argentina estamos muy bien con respecto al mundo y con respecto a la región. Bueno, bien. Sí, pero igualmente es una meta que estamos un poquito lejos, porque estamos un poquito más del 60% de las vacunas de las niñas con una dosis. Si ya bajamos a 2 dosis, estamos alrededor de un 35%. Y en el caso de los varones, menos todavía, porque es menos del 60%, perdón, con una dosis, y por debajo del 30, ya 27, por ahí 25 con las 2 dosis. Pero ¿y si es obligatorio, por qué pasa eso? Bueno, es obligatorio, pero ahí empiezan a tratar los prejuicios, los preconceptos y esta última onda de los famosos antivacunas o bien. terraplanistas de la salud, también se les podría decir. Bueno, hay un gran rechazo a ese tipo de vacuna por determinados sectores, que a veces tiene que ver con cuestiones, si se quiere, ideológicas, con cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Ha pasado de que por ahí no los mandan, se vacunan en determinado colegio y no los mandan a los chicos a vacunarse y no le están haciendo ningún favor. O sea, ningún favor. No sé, supongo que quizás relacionan, obviamente, esta enfermedad es de transmisión sexual y capaz te dicen, mira, tenés que empezar a vacunarlo a los 11 años y dicen, no, es muy chiquito, Claro. él todavía no explora ese mundo. Pero es que justamente, o sea, es para prevenir y para prepararlo para cuando lo empiece a explorar, claramente. Pero bueno, quizás es eso, falta desburrar mucho todavía. Claro, la pero sociedad. es lo mismo. Cuando un bebé nace, lo pinchan un montón de veces y le ponen varias vacunas, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Y hay que vacunar a los 11 años como para que cuando esas niñas o niños, en este caso, vayan a iniciar su vida sexual, ya tengan defensas desarrolladas, un nivel de anticuerpos suficiente. Volviendo, retomando un poquito a lo de la Organización Mundial de la Salud, como vemos que nos estamos quedando un poco atrás con las estadísticas, entonces la Organización Mundial de la Salud a partir de este año, a partir de febrero creo que fue de este año, dijo, bueno, vamos a utilizar una estrategia de una sola dosis. Hasta los 20 años, una única dosis de vacuna, ya sea tetravalente o nonavalente, y a partir de los 21 años, 2 dosis, a los 0 y a los 6 meses, ¿no es cierto?
Así que y en el caso de poblaciones especiales se utilizan 3 dosis. Las poblaciones especiales son los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, una enfermedad autoinmune, los trasplantados, pacientes con VIH o que estén recibiendo alguna terapia inmunomoduladora. Ellos también son población especial y requieren 3 dosis, ¿no es cierto? Entonces básicamente sería eso. Estamos utilizando ahora una estrategia de una sola dosis y se está vacunando hasta los 25 años en el calendario obligatorio. O sea que si van a los centros de salud, a los vacunatorios, hasta los 25 años les tienen que colocar la vacuna gratuitamente. Y estaría bueno que se haga porque, claro, volviendo otra vez a la vacuna, es una vacuna que ha demostrado efectividad, una alta efectividad. Se viene estudiando desde más o menos, ¿no es cierto?, en Argentina desde 2011, pero la vacuna lleva un poquito más de tiempo a nivel del mundo. Recién en el año 2020, para que vean cómo funciona también, y a veces la medicina tiene eso, ¿no es cierto? O cuando uno quiere hacer ciencia, no es lo mismo que salir y decir, yo vi un señor que dijo que esto no funcionaba, porque hizo un videíto de YouTube, ¿viste? No, recién en el año 2020 se pudo probar la disminución de la incidencia en el cáncer de mama, hasta estadísticamente, que sí se pudo demostrar estadísticamente que había disminuido la incidencia del cáncer de cervix, pero no dije de mama. Pero ya a partir del 2020 esos datos se saben y se sabe que la vacuna es eficaz. Es altamente eficaz. Claro, hay datos fácticos que demuestran que la eficiencia de esta vacuna. Sí. Digo, qué importante, porque cuando empezamos a hablar hablábamos de eso, de bueno, ok, poner que a una persona le detectan cáncer, bueno, empezará su tratamiento, etcétera. Ya vamos a hablar de eso, qué herramientas hay acá cuando ya tenés detectado un diagnóstico de ese tipo. Pero previo podés tener a tu alcance un montón de herramientas para prevenir eso. Prevenirlo. Sí, que de hecho la gente no que cuenta sabe con la vacuna cuenta con una ventaja que no cuentan los que del 2011 para atrás, digamos. Claro, siempre les digo eso a las mamás. Claro. Digo, tus hijos van a tener una ventaja que no hemos tenido nosotros generacionalmente, sí, que es una herramienta enorme contra la prevención, en la prevención del cáncer de cervix, ¿no es cierto? Así que, nada, ni hablar. O sea, la vacunación hay que indicarla. La vacuna es eficaz y es segura, es absolutamente segura. En ningún país del mundo se suspendió por efectos adversos, ¿cierto? Tiene algunos, por ejemplo, no se vacuna embarazadas, pero ¿por qué? Porque no se ha estudiado, no se estudia con las embarazadas. Pero si hay casos de pacientes que se vacunaron y no sabían que estaban embarazadas, y bueno, la paciente estaba vacunada. En esos casos no se detectó ni aumento de la mortalidad, ni toxicidad fetal, ni neonatal. Está bien, no se vacuna porque no hay suficientes estudios. De vuelta decimos lo mismo. Para poder avalar esas cosas hacen falta números, hacen falta años de vuelta. Entonces, no hay la suficiente cantidad de datos, no se vacuna. Pero se puede vacunar en la lactancia sin problema y se puede vacunar hasta incluso pacientes que, como creo que lo dijiste vos, Male, cuando tienen una lesión inclusive. A veces una lesión antes, una lesión precursora en el cáncer del cáncer de cuello, que son los famosos SIL de alto y bajo grado, si quieren después lo explicamos. Y antes de hacer algún procedimiento se recomienda vacunar para que al momento de hacer el procedimiento haya un nivel de defensa de anticuerpos que permitan, una vez que saquemos esa pequeña lesión, que si quedó algo dando el mismo organismo se encargue de eliminarlo, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos nunca que el organismo se encarga de hacer su trabajo. Nuestro cuerpo se encarga de eliminar a los agresores, ¿no es cierto? Así que, y volviendo otra vez a la prevención, la idea acá siempre es prevenir, ¿no es cierto? Si estamos usando una vacuna. Pero otra cosa también es el diagnóstico precoz, o sea, diagnosticar antes que sea un cáncer de cuello de útero, ¿no es cierto? Que son las famosas lesiones precursoras. Por ahí se han escuchado los resultados en el Papa Nicolau, que se habla de lesiones de alto grado, lesiones de bajo grado, bueno, y otra serie de nomenclatura ahí que es muy técnica, no sé si va bien al caso. Pero bueno, la idea es detectar las lesiones, ¿no es cierto? Y tratarlas antes de que lleguen a ser un cáncer, con lo cual el pronóstico es lógicamente sí superior. Y digo, qué importante es eso, prevenir para ganar tiempo, porque
bueno, en estas y calculo en la mayoría de los diagnósticos así de enfermedades severas, el tiempo es crucial, es oro. O sea, tenés muchísimas más herramientas detectándolo, como vos decís, de manera temprana para darle batalla, para eliminarlo, que si, y mira, sí, hace rato vi que tenía una mancha roja en un pecho y bueno, y me dejé estar y no, actuá. A mí me pasa que así yo soy, el control mensual no me lo hago. Debo decirlo. Yo tampoco. Y te iba a preguntar, con él. claro, y te iba a preguntar. Yo dije, la mayoría de mis amigas, el control, el palparme, yo, la verdad que. No, me hago el anual. Ese sí lo hago ese así rajatabla. Así a rajatabla. Pero sí me pasa de que tengo amigas y chicas conocidas, digamos, que por lo general el cáncer, ya sea en la mama o en el cuello del útero, se lo han detectado porque pasa esto. Me colgué, no fui. Se me pasó el año y no me di cuenta. Entonces digo, la importancia de anual, el control anual, bueno, y el control mensual, como decís vos, cada uno en su casa, pero digo, qué importancia el control, porque si no es como que nada, se me pasó un año y no me di cuenta, nada, ponete un recordatorio. Por eso está bueno también esto de octubre, listo, está dedicado a esto, porque si existe alguna que se le pasó, alguna colgada, claro, o marzo, que decías que es el otro. Claro, en marzo, como es el mes de la mujer, uno puede ir a los centros de salud o a los efectores públicos y el PAP se hace a demanda en esos casos. O el PAP o el test de BPH, lo que tengan disponible, sin necesidad del pedido del médico muchas veces. Atentis. Eso está buenísimo. Yo no lo sabíamos con Marian. Y digo, qué importante, porque tenemos un montón de herramientas a disposición de forma gratuita en salud pública. Y digo, aprovechémoslas. Porque es eso, por eso se machaca tanto con tanta campaña de esto, campaña del otro, porque es que sí, es fundamental la prevención y la detección temprana. Sí, las herramientas están también para hacerlo, como decís, o sea, en la salud pública, si tenés obra social, si bien no tenés obra social, o sea, está la posibilidad. Entonces, bueno, nada, es un día en el año. Sí, es verdad, es una vez un al día año al año que te lo tenés que hacer. Ay, qué perno ir al ginecólogo. Y bueno, pero vale más eso que después pasarte. Va a ser cuánto tiempo internada, haciéndote 10.000 estudios más. Entonces eso, una vez al año te lo sacás de encima y listo. Y sobre todo en el cáncer de cervix, que es lo que estuvimos hablando recién, ahora se está viendo, la estrategia es que a partir de los 30, no dijimos las fechas de inicio. Con respecto al Papa Nicolau, la Organización Mundial de la Salud lo pone a partir de los 25 años. Se ha visto que antes de los 20... no tiene gran trascendencia en el diagnóstico, si bien hay casos especiales, siempre decimos, hay que tener en cuenta por ahí los antecedentes sexuales de esa persona, ¿no es cierto?, la edad de inicio de relaciones sexuales, el número de pareja, si ha utilizado o no métodos de barrera como protección, por ahí se puede adelantar el tema del control. Pero control. En general es de los 25 hasta los 65 años, el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Después el test de BPH es a partir de los 30. ¿Qué pasa? A partir de los 30 se puede hacer el famoso co-test. Se hace Papa Nicolau y test de BPH en el mismo test, en el mismo momento, o en diferente momento, pero no importa. Y si los dos dan negativo, se puede pasar entre 3 y 5 años sin hacerlo. O sea, ahora tenemos la posibilidad de que hay un intervalo que capaz que ni siquiera hay que ir todos los años, ¿no es cierto? Pero en reglas generales que quede el concepto de que es anual. Si el médico después te dice hacelo antes o hacelo dentro de 3 años, eso ya quedará en... Claro, queda a criterio del médico. Aparte, yo lo he dicho antes, tengo el umbral del dolor muy bajo, muy chiquitito, y me la banco. Y soy re cagona. No es nada. O sea, no es nada, es un poquito de incomodidad, bueno, vamos. Sí, no es nada, es un segundo mientras charlas de otro tema con tu médico o médica para despejarte y ya está. Y salís de ahí, te compras un chocolate porque te lo mereces. Bueno, nosotros siempre para cerrar hacemos una pregunta final. Pero bueno, en este caso medio que ya le hemos respondido porque decíamos con la Mane, ¿qué más podemos preguntar? Y la pregunta en general era esa, era como, ¿qué le decimos sobre todo a las chicas, porque también hablamos de vacunación en hombres, pero en general a las chicas, a las mujeres que nos están escuchando, ¿qué se le aconseja? Y yo creo que está claro. Claro, tiene que ver con esto. Control. Controlate, tocate. Si no te sabes palpar el examen, yo la verdad,
honestidad brutal, no me lo hago. O sea, Pero se enseña, se puede Se enseñar. enseña. Siempre, Y que es tocarse. hay que pararse frente al espejo y mirarse, Y mirarse. primero y después tocarse con una mano, la mano contraria. Bueno, si van Ahí. Sí. y Te si vas encontrás tocando. algún bulto Claro. raro, Ahí. bueno, Sí. obviamente acudís a tu profesión. Claro, la idea es esa. A ver, siempre lo decimos así. Conozcan sus propios pechos, chicas. Ujú. Entonces, si algún día tocan algo que les llama la atención, van al médico. La mayoría de las veces va a ser nada. Lo vamos a revisar nosotros, le vamos a pedir un estudio y termina en nada. Buenísimo, que sea siempre así. El mejor de los La casos. idea es que hacer estudios, en ese caso son estudios de, como le digo, de screening. Se pasa toda la población por el filtro y quedan algunos, ¿no es cierto? La idea es que te den la mayoría Nada. negativo. Que no queden. Ah, claro, pero bueno, sí, esa es un poco la reflexión final que debe quedar. El conocer el cuerpo, ¿no es cierto? Hablar de estos temas, por eso está genial que lo hablen, porque parte de esa desinformación, parte de esos mitos tienen un poco que ver con eso, porque son temas por ahí que no se hablaban, no se han hablado, que eran temas tabú, y bueno, afortunadamente cada vez se habla más, hay más información, y bueno, y otra cosa que por ahí, que lo hablamos con Male cuando hicimos la reunión previa, es el tema de la sobreinformación y dónde nos informamos. A ver, hay información dando vuelta para todo, en internet, en los medios, hay información para todo. Traten de buscar métodos serios, medios serios, ¿no es cierto? En la posible, avalados por profesionales o por gente que pueda acreditar con una matrícula o con provengo de tal institución, provengo de tal universidad. Sí, tal crear un hospital. marco de seriedad y Claro. de verdad. Sí. Y hacer caso a ese tipo de información. Y ante cualquier duda, acercarse al médico. También hay profesionales licenciados en obstetricia, ¿no es cierto? Tanto en la parte pública como en la parte privada. Nunca quedarse con la duda, porque es bárbaro lo que se puede hacer en prevención, como vos bien lo dijiste. Más del 90% son tratables. Obviamente la expectativa de vida, de sobrevida es muy alta, y bueno, y todo se empieza por el primer paso: vacunarse, y después los controles anuales, dejémoslo anual así entre comillas. Anual. Sí. Bueno, como siempre desde el principio que empezamos este podcast dijimos que íbamos a traer gente y profesionales para que nos desburren, palabra Nos que traigan gusta, luz. que gusta mucho a mi amiga, y nos has desburrado, Fede. Así que muchísimas gracias, Gracias, Fede. y te esperamos pronto de vuelta. Cuando en quieran. otra Les edición. agradezco muchísimo la invitación. Lo de desburrar es como mucho en mi caso. Yo creo No, que nos has desburrado, sí. un poquito No, de luz. nosotras sí, mira. Un poquito de luz está bien, y bueno, me encanta hablar de estos temas, y bueno, cuando quieran invitarme, aquí estaré. Así que muchas gracias, me he sentido Gracias. muy cómodo, así que bueno, las felicito por el programa, me encanta la iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Gracias Nos por vemos venir. la próxima. Nos Te vemos. cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi.